Bienvenidos a Buenismo Bien, el programa que usa mascarilla hasta para lavarse los dientes y guantes para cortarse las uñas. Así sí, somos. eso es así. Hay que recordad siempre desde Buenismo Bien, guardad la distancia de seguridad en lugares muy concurridos, ¿vale? Transporte público, supermercados y en la casa de Alfonso Merlos, intentadlo si podéis, ¿vale? O sea, es complicado, pero intentad guardar la distancia de seguridad en ese lugar tan concurrido de España, con tanta rotación. Por otro lado, también hay rotación. Oye, pues estáis hablando de higiene y he decidido por civismo que no voy a ir a la peluquería todavía. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso? Sí, tío, toma esa decisión. Nani. Porque, tío, empecé a pensar, vi un reportaje que pusieron en la tele de cómo estaban poniendo las mamparas para la gente, con los propios empleados también y tal, y de repente dije, tío, ¿qué necesidad tengo yo todavía? Que no tengo ni trabajo ni nada, que no voy a salir de casa, de ir a hacerme las mechas y poner a esta gente en peligro, pues aire. Que vaya la gente mayor y todo eso, que en su casa no se puede lavar y tal, y ya está. Detecto que te has duchado, puede ser. Me he duchado, me he alisado el pelo y me he vestido. A ver, me he vestido, aquí llevo el pijama, ¿sabes? Ah, vale, pero aquí lo que importa, yo voy en calzoncillos. Lo que importa es de cintura para arriba. Quique se ha puesto un polo. Yo me he puesto corbata y una camisa rosa, que me queda corta. ¿Por qué será? ¿Por qué vamos tan elegantes? Es que hoy es el día, ¿eh? Hoy es nuestro día. Hoy no puede salir nada mal. El día Z. Hoy es el día Z. ¿Y qué, tú llevas hasta pantalones? No, yo voy en pantalón corto debajo. Ah, vale. Tampoco tanto, joder. A ver. ¿Sabéis qué? Dime. Me resulta un poco extraño este comienzo de buenismo diario. No, de buenismo semanal. Este es el caos que tengo en la cabeza. Después de el tono de buenismo diario. Claro. Que parece que está aplastando al buenismo semanal. ¿Sabes? No quiere que haya programa, no quiere que haya contenido, quiere que haya caos e improvisación. Pero tenemos mucho contenido en el diario, ¿eh? Muchísimo, pero desorden. Tenemos mucho desorden. De hecho, deberíamos llamar a este buenismo deluxe y dejarnos de mierda. Exacto. Oye, ¿Javi y Gema están por ahí o no? Javi y Gema. ¿Javi? Estamos. Yo tengo una pregunta para Gema, así, a bote pronto. Venga. ¿Por qué pones buah sin H al final? Bueno, no sé. Con H al fin. Yo siempre me imagino un buah con H, como esa interjección. Ya, no sé, buah, es que no sé. ¿Cómo es? ¿Con H o sin H? Es más centennial sin H, en realidad. Claro. Es que aquí sí... No tiene un sentido más allá del ortográfico. Pero los es criticarme. No es criticar. Joder, Gema, por favor. Para nada. Oye, Yo solo quiero decirlo bien, no quiero quedar como un gilipollas, como yo lo pongo por poner H. buah con H, yéndome de guay, es que es horrible. Es sin H, se escribe sin H, ya está. Vamos a ver las horquillas de edad de este programa. Javi, saca tu merchandising de Zapatero, por favor. Merchandising de Zapatero, cuidado. Enseña eso, ¿eh? O sea, Javi, cuando Zapatero era presidente, tenía edad suficiente como para tener una Skelly Finder. ¿No os acordáis? La ministra de Vivienda. Que te ayudaban a buscar piso. Sí. Y no solo eso, sino que están firmadas por la ministra Trujillo. La ministra Trujillo. Pero firmó una a una. O sea, ella estaba en su despacho con 2.000 cajas firmando. ¿Te dio tu teléfono? ¿Te dio su teléfono? A lo mejor estaba... No. ¿Estaba ligando contigo? Hombre, si está tu teléfono, sin ningún tipo de duda. No es un teléfono, ¿eh? Vale. Bueno, son 6 dígitos. Antes tenías 6 dígitos, claro. Si le pones delante el 91... No, serían pero 7. Antes había móviles también, no nos flipemos. O sea, desde el 2000 hay móviles. Son 7, bueno, en otras provincias que el prefijo tenía 3, eran 6, pero no tiene pinta ¿Pero esto qué fue? ¿Que tú hiciste cola para que te las firmase? No. Yo trabajaba en Noche H. Sí. Y escribí este reportaje de la entrevista a la ministra Trujillo y la reportera fue Marta Nebot, ya está, y luego me las quedé yo, las zapatillas. O sea, por contextualizar, Javi, cuando Zapatero era presidente, trabajaba, y Gema, cuando Zapatero llegó a presidente, ¿tú qué eras? Yo tenía 8 años. Bueno, no los había cumplido, tenía 7 años. Sí, ¿Qué estabas haciendo? En el colegio. Eso no cabía en un piso de Trujillo, eso. En un piso de 30 metros no te cabe esta zapatilla. Los mini pisos. Pero ¿recuerdas algo que hacías a los 8 años? En el 2004. 2004, no sé. El primer recuerdo así que tengo como bueno, además del 11M, pero fue, o sea, aquel anuncio pidiendo el voto
con lo de la ceja. Eso sí que como que lo recuerdo mucho. ¿Y qué pensabas? No sé, sí que no tenía ni idea de Los política. fachas también se acuerdan mucho de ese anuncio. No sé, pero fue como a lo mejor de las primeras cosas así en plan políticas que recuerdo. En los de la ceja, si os acordáis, y lo digo de memoria, que hacían este gesto y sacaron un vídeo que se llama Defender la Alegría, que era un poema de Benedetti como musicado. ¿Qué Era tiempos? Miguel Bosé, Concha Velasco, Fran Perea, Buah. y yo no sé... ¡Buah! Fran Perea, chaval. Y yo no recuerdo quién más, pero... los de la Alejandro ceja- Sanz puede ser. Ay, no Alejandro sé yo. Sanz me suena. Yo creo que no. Manuel igual estaba también. Víctor ¿no? Manuel y Ana Y Belén, Ana seguro. Belén, sí. Sí. Pero eso, No, los y de la todo por las ceja... subvenciones, con lo que se llevó Miguel Bosé se compró 3 hijos. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora tiene... Dos, que los otros 2 son de... Claro, iba a Uno decir... lo devolvió porque le salió rana. Digo, claro, tiene 3, pero ahora tiene 1,5 él. Porque se lo No, eran 4 y se han quedado 2 y 2. Uno, si tuvieran tenido que partir por la mitad, uno lo parte. Y luego de la ministra Trujillo, la ministra de Vivienda, hay que decir que ahora es facciosa. Es profundamente filofascista. Y eso es Le una dio cosa un que rosa tenemos. 10, le dio un rosa 10. Estaba en ello, lo que pasa que yo creo que como no fue, no sé, no está en personaje. Y eso es de las cosas que queremos hablar con Zapatero, que es la única persona que al dejar el cargo de ministro y de presidencia no se ha hecho más de derechas que antes. Claro, no se Ojo con volvió eso. loco, sí. Bueno, Sino bueno. casi al revés. Todavía joven, también te digo, ¿eh? Todavía joven. Claro. No, Aún tiene tiene tiempo. tiempo. Tiene Tiene margen. tiempo, tiene tiempo. Oye, ¿vosotros creéis que nos va a pasar a nosotros? Que en 10 años estaremos criticando a la izquierda, a la nueva izquierda que entre, diciendo esto no es lo mismo, en el 2020 sí que había una izquierda moderada y racional, estos son unos locos, lo diremos. A mí ya me Le pasó. llamaremos el tatuajes, al que venga. Es que En vez del coletas, el podríamos tatuajes. hacer el juego ese. Podríamos hacer el juego ese en Instagram. ¿Quién creéis que se va a hacer facha de los que estamos? Bueno, tú Claro, eres yo- un poco facha, ¿no? O sea, tú No, eres digo de facha a broma, veces. tío, que voy a ser facha. Eso lo A digo de veces, broma. en algún tema eres facha. Todos tenemos nuestras contradicciones. Tú, en general, Facha si hacemos no. una revisión de tus puntos, en todos sacas izquierda y no, facha, izquierda. O sea, esto lo dijiste el otro pero día. No es ya, pero estaba de coña. No es facha, Claro. es que la gente de... Llama a Otto. Es que hay gente hay gente del mundo intelectual que me cae mal. Entonces me pasa que cuando de repente ves en eso, no soy facha, pero empatizo con los fachas. Entonces cuando de repente les veo Empatizas con hablar, los... como que me pongo fatal. Y entonces eso No. es lo que me pasa. Vale. Pero no soy facha. Quiero aclarar el ¿Puedes cortar esto, Viru, y dejar solo, pero no soy facha? Porque ¿Cómo nos invade el tengo espíritu del muchos... diario, eh? O sea, esta era una Sí. introducción Sí, de hecho, ¿tenemos alguna confesión o algo que esto tenía? Sí, yo tengo una es que confesión. tenemos que tirar. Yo tengo una confesión. Quiero decir que cada vez que hago una confesión, está ya sonando la música, pido perdón al mismo tiempo. O sea, confesarme es purgar mis pecados y arrodillarme ante la sociedad disculpándome. Confieso que estoy romantizando el confinamiento. Como clase media acomodada que soy y privilegiado asqueroso, siento que esto ha sido como una oportunidad para avanzar en mi trabajo y me da pena no haber tenido una revelación o una iluminación en este tiempo. Entonces, por una parte, veo que se acaba el confinamiento y me da pena haberme perdido algo y haber cambiado algo de mí. Pero también tengo miedo a lo que está ahí fuera. Esta es la confesión. Es asqueroso, pido perdón Vas a por ello. tener otra oportunidad, seguramente. O sea, es horrible, la situación es horrible. Si ves que Es ahora no te ha demencial. quedado por hacer, ya en otoño Pero lo es haces. como- Hazte un plan y ya en otoño lo haces. Y por otra parte es como si fuese, como que yo ya, esto lo dijiste el otro día, Javi, yo ya me quedaría así. Aquí, o sea, he encontrado una rutina con la que yo personalmente, claro, pero esto es terrible porque la mayor parte de la población está viviendo una pesadilla. Sí. Entonces, por eso digo que es una confesión de clase media privilegiada asquerosa. Pero si Y por a la eso vez decía yo también el muy otro día mentalidad que... clase obrera, ¿eh? De ¿Cómo? que nos acostumbramos muy fácilmente a tolerar cualquier cosa y nos quedamos Mira quién ha ahí. venido. Mira quién ha venido. Oye, Alberta. Oye, no vayamos a competir, porque mirad lo que tengo aquí, ¿eh? Vamos a sacar Tengo todos una nuestros datos, ¿eh? bandejita. Curni, ven aquí.
¿Dónde estás? Voy a Ven, por mi ven, gatito ven. también. Javi y Gema, ¿no tenéis Yo gatos? sí, yo sí. Courtney, ven, ven. Espera. Di algo Está ahí, ahí. mira. Ufi, di Oye, algo. tenemos esperando un expresidente de Bueno, pero gobierno, hacemos la podemos- transición. ¿Qué mejor que hacer una Estás transición a jugando con Zapatero con Mira, gatos? Lupita. Con Venga, gatitos. Courtney. Gatitos, Zapatero y Mira, gatitos. mira, ¿Uno de mira. esos gatos tiene el teléfono de Trujillo? Eso es. Uy, alguien- Que alguno hablemos se con está Zapatero. moqueando. Ay, que viene el otro. Venga, con esto haces una transición, Pablo. Venga, tira, Ven. vámonos. Venga, vámonos. vámonos. Look what they've done to my song, Ma. Look Hoy what they- tenemos, creo, el invitado más tocho que ha pasado por Buenismo Bien. Corrígeme si me equivoco, Quique. No, de lejos, vamos. De lejos, trajo las tropas de Irak, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, formó el primer gobierno paritario, ideó la ley de dependencia, lanzó la Alianza de Civilizaciones y ya tenía que ser muy ecologista porque veía brotes verdes. Bueno, hemos hecho lo que ha hecho muchísima gente en confinamiento, que es llamar a un ex. Nosotros hemos decidido llamar a un ex a, yo qué sé, el presidente del buenismo, el emperador del buenismo, Sí. José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que dirigirse a ti como presidente, ¿no? El cargo, o sea, presidente lo mantienes de por vida, es correcto llamarte presidente, ¿no? La verdad es que eso se dice, pero a mí nadie me lo ha comunicado oficialmente. Ajá. Por tanto, son estas cosas de la costumbre. Pero sí, mucha gente me llama presidente, pero si me llamáis José Luis, pues estupendo. También bien, ¿no? Nosotros Luis. teníamos la duda de si llamarte de tú o de usted. Tuvimos este debate largo. Ujú. Bueno, eso creo que va al gusto del consumidor. Yo no me parece bien cualquiera de las fórmulas y en un programa de esta naturaleza quizá la fórmula de tutear pues tiene más sentido. Claro, a Zamarrón, ¿cómo le llamamos? Imagino que va a ser una entrevista amable. Sí. Sí, hombre, no, sí, no lo es. En Buenismo Bien, una entrevista amable a Zapatero, ya apaga y vámonos. Que a Zamarrón, ¿cómo le llamamos? ¿De tú o de usted, Burke? Le llamamos de tú, ¿no? De tú y de usted. Es que Sí, como es que nos va muy bien. saliendo, yo es que no me Claro. sale una formulación seguida. Sí. Zamarrón me Bueno. salía a veces de usted. Si Pero lo, bueno, mezclamos así como paspadero, Claro. pues tú. pero ¿tus familiares te llaman presidente alguna vez? No. Ah, vale. Todos me llaman José Luis o José, que es como habitualmente me llaman. Bueno, la palabra buenismo. Nosotros Esto es importantísimo. reivindicamos el buenismo bien, un buenismo consciente, un buenismo crítico, pero un buenismo, el poner en valor a la gente que hace las cosas bien. Pero claro, si alguien personalizó el llamarle buenista como un insulto a lo largo de la historia reciente de España, pues evidentemente esa persona fuiste tú. Tú te defines como buenista y cómo llevabas eso, que el buenismo de repente fuera un insulto. Sí, siempre me he situado en ese terreno. Es decir, que la versión ZP, por decirlo de una manera, del buenismo es el talante famoso. Es decir, Claro. que creo que es como se conoció y eso supone para mí siempre una profunda convicción ideológica y más que ideológica, casi de actitud de vida. Siempre me ha producido una alergia profunda a la gente que me parece que es malvada y por tanto situarse en las antípodas es bien razonable. Y lo que se llama buenismo, que ha sido muy combatido, pues en efecto es una visión positiva de la vida, una visión favorable siempre al entendimiento, una visión en donde consideramos que el diálogo es posible hasta con el mayor enemigo, que todos los seres humanos, todos los pensamientos pueden, desde los cuales se pueden extraer alguna lección positiva y que, por supuesto, siempre hay que intentar tender la mano, comprender al que no piensa como tú y no responder al insulto. Esto me parece que es una buena forma de entender la vida. Yo siempre he dicho que a pesar de tener una trayectoria como es la política a nivel tan alto como presidente de gobierno, líder de la oposición, pues siempre he dicho que tengo una buena relación con la vida. No le tengo ningún reproche a la vida en absoluto, todo lo contrario. Y creo que en buena medida, si uno es buenista, pues tiene una buena relación con la vida. Joder, mira, estoy pensando ahora que cuando volvamos al estudio de la cadena SER deberíamos poner un retrato de Zapatero detrás, porque creo que has definido nuestra filosofía. Hay gente que tiene al rey, hay gente que tiene no sé qué, nosotros vamos a tener un retrato de Zapatero. Emperador. El buenista bien original. Emperador del buenismo. Y sobre todo, es decir, que me parece que que tiene una gran importancia desde el punto de vista de la convivencia. A mí siempre me resultaba atractivo
y a la vez sorprendente desde el punto de vista intelectual, siquiera cuando ese buenismo se le acusa de relativismo, de que nos da todo igual, de que no hay condiciones. El relativismo era lo que el Papa me decía, el Papa Benedicto XVI, siempre cuando las leyes de matrimonio homosexual, cuando las leyes en fin, avanzadas en términos de igualdad, eso es relativismo. Digo, no, eso es convivencia, eso es respetar a cada uno como es y saber que la vida, eso siempre, y la sociedad es una pulsión de diferentes formas de entenderla y que la clave es respetar a todas y cada una. Por tanto, sí, cuando me llaman relativismo, el relativismo y lo confunden con el buenismo, digo, pues sí, afortunadamente la manera mejor de que la gente pueda entenderse, respetarse y vivir es ser un poco relativista y muy buenista. Pero entonces, Benedicto XVI te dio un toque cuando lo del matrimonio de personas del mismo sexo. Te llamó, te digo, José Luis, reconsidérame esto, que está siendo un poco relativista. No es que me llamara para esto, pero las 3 veces que me encontré con él, cuando coincidió él, el Papa y el presidente de gobierno, que tuvimos 3 reuniones en diferentes momentos, en las 3 el tema fundamental que abordamos por iniciativa de él fue la ley del matrimonio homosexual, casi tan importante como la educación para la ciudadanía o más. Entonces ahí fue, en fin, fue momentos, todo hay que decirlo, es verdad que era insistente el Papa, pero respetuoso. No hubo un momento en el que yo pudiera sentirme incómodo por la reflexión que él me trasladaba. Yo en un momento dado le conté, en fin, una experiencia de las que antes de ser presidente me llevó a tener la convicción clara de que la unión de personas homosexuales debería de ser llamada matrimonio, que era una gran parte del debate, cuando, en fin, en una reunión precisamente con una asociación de gays y lesbianas, hubo uno que me dijo, yo soy absolutamente creyente, creo en Dios, soy católico, y por eso, precisamente más que nada, por eso, quiero que como soy igual que los demás, se llame matrimonio. O sea, me pareció tan poderoso el argumento que yo, ya que estaba inclinado cuando estábamos haciendo el programa electoral para las elecciones de 2004, pues ahí, en fin, certifiqué que iba a ser matrimonio con todas las consecuencias. Y esto se lo conté a Benedicto XVI. Y se empezó a limpiar el sudor, nervioso, la mano en la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Matrimonio entre 2 hombres, por favor, José Luis. Esbozó una sonrisa amable, todo hay que decirlo. No tenía sonrisas amables, José Luis, tenía una sonrisa muy malvada, Benedicto XVI. El ciudadano Benedicto. El ciudadano Benedicto no. Cambio de tema, pero fíjese, en mi trayectoria de buenista, yo reconozco a Benedicto XVI muy conservador ideológicamente y en la doctrina, en el dogma de la Iglesia Católica, pero nadie le puede negar, y ahí está toda su producción intelectual, que era un hombre de elevada categoría intelectual, y por tanto podías tener algunos terrenos de la conversación que fueran muy, muy interesantes. Pero lo que no sé cómo no habéis ya incorporado en el club del buenismo actual es al Papa Francisco, con el que me parece, no sé por qué hemos ido a los papas, pero... Haznos la gestión. Sí, y lo tenemos. Si tú nos conectas con él, le traemos inmediatamente. Yo tuve una maravillosa reunión con el Papa Francisco hace 2 años y medio, que me llamó para hablar de Venezuela, y fue, en fin, para mí todo un descubrimiento de alguien con un sentido tan alternativo a lo que uno puede concebir de la jerarquía católica en Roma y demás. Bueno, tanto es así que hizo algunas bromas, es decir, yo sé que me va a costar aquí en determinados sectores de la curia, esta entrevista que estamos teniendo, me va a costar por su personalidad y por lo que representa, y me pareció, en fin, es casi, esta vez es la única vez que me he acercado a creer en los milagros, porque la conversación que tuve con el Papa Francisco me pareció que no estaba ante un papa, sino que era algo ante un papa convencional, que era algo realmente pues mucho más auténtico, con lo que representan los valores más profundos del cristianismo. Además es simpático, argentino, quizás sea simpático. Nos lo estás vendiendo bien, José Luis. Sí, ¿A quién tenemos que escribir? Sí, yo le escribiría y creo que además el título del programa puede resultarle atractivo. Yo puedo ayudar. ¿Sí? Vale, pues eso se queda ahí. Lo haré, una gestión algo.
Vale. Vale, esto queda ya sellado. Tengo la sensación de estar hablando, que tú eres un político, un expresidente del gobierno, y yo, no sé, Burke, yo creo que estoy hablando con otra época. O sea, Sí. lo que tú estás hablando aquí, el tono, las formas, las maneras, es como algo que ya pasó. A ti, ¿tú Sí. cómo ves la política actual, el tono, en tu época había mucha crispación, es verdad que era toda contra ti. Pero ahora hay como una crispación general en la calle, todos los tonos son malos, todas las intenciones son malas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tengo algún grado de escepticismo sobre esa reflexión que es recurrente, porque cuando yo empecé el liderazgo político en el partido y estar en primera línea, se decía casi lo mismo. Y es verdad que había una crispación fuerte, no digamos nada cuando gané las elecciones en marzo del 2004, después del terrible atentado del 11M, y con algunos de los momentos que yo viví en mi etapa, pues fueron muy duros. Ya, claro, es que se olvida todo y el sesgo retrospectivo cuenta muchísimo, pero, en fin, yo viví manifestaciones de la derecha muy duras por la negociación con ETA, por el tema de Cataluña, y donde se decían cosas, yo recuerdo, en fin, que casi he querido olvidar, y recuerdo, en fin, las veces que se celebraba el 12 de octubre, el día del desfile de las Fuerzas Armadas. Yo no he visto, en fin, unos abucheos con más ira y tan inmensamente abundantes como los que se me dirigían en la Castellana, y por tanto con una crispación muy fuerte cuando iba a votar. Simplemente ir a votar, había siempre un grupo amplio organizado en mi puerta de mi colegio electoral para montarme, en fin, una bulla, por ser generosos en los términos, enorme. Tanto la crispación existía. Digamos, muchos años. Yo sitúo dónde, ¿no? Sitúo dónde, y tiene una explicación objetivable y otra subjetiva, muy subjetiva, ¿no? Yo creo que Aznar, el que fuera presidente del gobierno, introdujo el clima de una oposición que no tenía casi límites, muy, muy de crispación. Desde ahí la confrontación entre los dos grandes partidos ha ido siendo muy intensa. Y luego, digamos, esto es lo subjetivo, una forma de hacer política, donde, bueno, esta es la derecha que ha ido lamentablemente conformándose, pero no solo aquí, ¿no? Porque ahí tenemos lo que empezó el Tea Party, ahora es la Alternative Right, y ha tenido su deriva más histriónica en personajes como Trump, como Bolsonaro, que han acabado por ser una alternativa a teóricamente el mundo progre, civilizado, avanzado, han acabado siendo una alternativa histriónica de negación casi de la ciencia, de la ilustración. Entonces, esta derecha, aquí hay un punto, ¿no? Cuando algunos twitters de los de Vox, pues dices, bueno, sí, en efecto, raya lo histriónico, pero la crispación tiene esa parte, y la otra, claro, que fue en el momento en que la derecha empezó a ser algo competitiva para poder ganar al PSOE. Yo creo que esos años del 93 al 96 marcan muchísimo, y cuando hemos intentado, fíjese, que hubiera una etapa distinta, Rajoy, a pesar de todo, a pesar de dónde venía y a pesar de que tiene sus cositas, como todos, ¿no? Pero era otra cosa, y sin embargo, claro, fíjese que poco duró en realidad esa posibilidad de una derecha más dialogante, porque ahí llegó el Congreso. A mí, yo siempre digo que no se entiende el clima político actual si no vemos el Congreso del PP y qué se votó y qué se dirimía. Y una pregunta que hicieron a Soraya y a Pablo Casado. A Soraya le preguntaron por qué ha perdido el PP 3 millones de votos, y Soraya dijo por la corrupción. Y le preguntan a Pablo Casado por qué ha perdido 3 millones de votos, y contesta porque el PP ha dejado de ser el PP. Es decir, el partido que, como diría algún periodista de los que le sigue, está con el cuchillo en los dientes por la mañana, por la tarde y por la noche. Y esto es así. Ojalá. Yo tengo todavía alguna esperanza que esta gravísima crisis dolorosa de esta pandemia que de forma tan inesperada nos está abrumando y agobiando, sea un momento propicio para la recuperación de cierta capacidad del diálogo. Luego, insistiré en algo que me parece fundamental. Cuando se está en la oposición, las buenas maneras y la actitud de creer
que porque le vaya mal al país no te va a ir mejor a ti y que ayudes para que al país le vaya mejor, es una manera muy clara de que te vaya mejor a ti. Acabas de decir que básicamente que echamos de menos a Mariano. Porque Mariano, es verdad que al final era simpático. O sea, viendo lo que vino después y la agresividad que vino después, lo hemos dicho más de una vez en el programa. Le echamos de menos, lo confesamos. Tiene una personalidad muy, muy singular, ¿no? Es uno de los personajes políticos más singulares porque proviniendo claramente, porque él es un hombre conservador, yo siempre le veía un hombre conservador de provincias, típico español en ese sentido. Sin embargo, tenía una filosofía de la vida completamente dúctil, muy, muy flexible. Es decir, creo que era una persona que lo cual es muy bueno en política, muy bueno, y sobre todo cuando eres líder, que no tenía ningún código que no pudiera abordar como fundamental y que todo era bueno, flexible. Y esto me parece que es muy importante porque yo siempre he dicho que lo peor que puede haber en una democracia civil, avanzada, moderna, donde el debate de la opinión pública sea lo que marque y haya una deliberación, es que aspiremos a ser o a tener héroes o mártires. Creo que la democracia más culta es aquella en la que nadie se reconoce ni reconoce a nadie como héroe ni como mártir, sino como ciudadanos que cumplen sus responsabilidades en la política o en la vida. Y Mariano, esa flexibilidad pues le hacía que no fuera dogmático. Y luego, en efecto, era una persona que tenía esa sorna gallega, que yo siempre lo he narrado, que tuvimos muchas reuniones, lógicamente, privado, discretas. Erais el Messi y el Cristiano Ronaldo de la época. Y él en efecto, es muy del Real Madrid, ¿no? Y yo, en efecto, soy del Barça, sí. Claro. Y además, es mi zona más sensible porque soy muy de Messi, ¿no? Claro. O sea, te identificas con Messi, ya está, eso está claro. Bueno, o sea, tú eres el Messi de esa época. Pero además de me identificaba por cómo juega, también sucede que Messi tuvo conmigo un gesto poco habitual, porque cuando ya dejé de ser presidente un día me envió una camiseta firmada por él con una dedicatoria cariñosísima que no voy a decir porque me da un poco de rubor, ¿no? Y fue una cosa espontánea de Messi que para mí fue, en fin, digamos que es por supuesto la prenda que tengo más. ¿La tienes encima del cabecero de la cama? No, porque eso sería, en fin, yo creo que eso ahí compartimos claro. Cultural y entonces la tengo en un armario donde tengo un problema. Es verdad que se echa de menos la flexibilidad de Rajoy. Él el confinamiento se la toma un poco flexible, es verdad, pero bueno, eso es otro tema. José Luis... Eso forma parte de su personalidad también. Ya, claro. Bueno, ¿Pero qué pasa? ¿Que a los expresidentes los dejan salir a caminar? No. Yo llevo desde el día 12 de marzo no he salido ni un minuto fuera de mi casa. Y bueno, porque primero por convicción, debo decir que además en los días previos a lo que fue el confinamiento estuve con muchas personas en actos que luego han tenido el proceso de la enfermedad y siempre, pues, claro, lógicamente uno, sobre todo por pensando en su familia, pues tiene que comportarse conforme a las normas, pero afortunadamente pues he perdido algún amigo, he perdido conocidos, he tenido alguna persona que ha estado con la enfermedad y ha habido días duros. Pero, en fin, mi familia, sobre todo mi padre, que era lo que más me preocupaba, con sus 93 años, que es tremendo, está lúcido y muy bien de salud. Siempre que hablo con él, le digo que, en fin, que me produce una envidia extraordinaria porque se sabe todo lo que sucede, sigue todo y, bueno, tiene una gran naturalidad. José Luis, honestamente, ¿cuántas veces has pensado estos días, madre mía, si yo llego a ser presidente en estas? Sí, lo he pensado mucho. Más bien en otra versión, es decir, siempre pensé, y además lo he comentado con muchos amigos, que es difícil que te toque algo tan duro como me tocó a mí, que fue la crisis financiera de 2008, 2010, 2011, que ahora se compara mucho, ¿no? Y entonces cada vez que se compara veo cómo se olvidan las cosas, ¿no? Enseguida, porque claro, yo la tengo completamente monotorizada en mi cabeza, mes a mes, y digo,
oigo a la gente, a los periodistas, a mucha gente, y digo, ¿cómo se olvidaron, cómo fueron los hechos? Pero bueno, más allá de eso, nunca pensé que pudiera haber otra situación tan difícil. Esta es extraordinariamente más grave, extraordinariamente más dolorosa, extraordinariamente más imprevisible. Es decir, puedo decir que justo en ese fin de semana del que tanto se habla, del 8, del 9 de marzo, fue cuando tuve conciencia de que podíamos ir a una situación grave, conciencia, por alguna percepción y alguna información que recibí, y cómo todo se precipitó prácticamente en unos días, y cómo veíamos lo de China, pero no sé si la lejanía cultural, un cierto desdén, ese desdén etnocéntrico muy, muy occidental, de ver, bueno, eso es China, y nos seguimos atentamente. Y luego, en fin, puedo decir que esto es lo más grave que uno puede imaginar, porque tiene las dos dimensiones peores que uno puede vivir al frente de un gobierno y de la responsabilidad del país. Uno, la pérdida de vidas humanas. Yo estoy convencido que el presidente del gobierno y que todo el gobierno está sintiendo cada cifra fría como algo muy doloroso. O sea, uno, en fin, cuando tuve algún accidente grave y una situación en que costaba vidas humanas de los españoles, lo asumes como algo muy tuyo, muy directo. Tengo algún momento muy grabado, además luego nunca se te olvida el accidente del Spanair con tantos muertos en Barajas, aquel accidente de aviación, o los accidentes o los atentados terroristas, se quedan ahí, y cuando eres presidente de gobierno te lo incorporas directamente a tu sensibilidad, a tu sufrimiento. Eso es inevitable, y aquí estamos en una situación donde hay, por un lado, pérdida de vidas humanas, donde hemos estado en momentos muy difíciles, y luego, por si eso fuera poco, esta es la tormenta perfectamente canalla de una tragedia, que es que la crisis económica va a ser, en fin, extraordinariamente grave, muy grave. Por supuesto, yo creo que mucho peor, aunque nos hemos olvidado de aquella, que la de 2008. Empatizas entonces, ¿no? Es difícil. Y la gran paradoja de todo esto es que una pandemia es un shock, es una grave crisis absolutamente externa a cualquier raíz política, social, económica, ideológica. Es decir, y por tanto, eso es lo que siempre me ha llevado a pensar, decir, bueno, dado que la causa es tan cero política, nos debería de hacer que la política fuese lo último y lograr grandes acuerdos sobre la salud y la economía. ¿Lo ves factible? Lo veo muy deseable, y además siempre lo hago con respeto, porque, en fin, no tengo ningún título para hacerlo, pero yo me dirigiría al líder del PP, a Pablo Casado, para darle dos reflexiones. La primera, que una cosa es ser oposición y otra es ser alternativa. Que los mejores momentos que yo recuerdo de mi trayectoria política fue cuando, como oposición, sumé esfuerzos en temas graves, como fue el pacto antiterrorista, que se lo propuse a Aznar. Y, oiga, sentarse con Aznar y llegar a acuerdos con Aznar es la máxima expresión del buenismo. No hay comparación. Y cada vez que hicimos un acuerdo de esa naturaleza, con Rajoy, que hice algún acuerdo también, pues es que el líder de la oposición recibe aplausos en la opinión pública. O sea, aunque solo fuera debe ser primero por el interés general, ¿no? Porque a nadie le puede interesar ganar unas elecciones como consecuencia de una tragedia de esta naturaleza. No, hay que ayudar, y Pablo Casado estamos esperando a que pueda dar ese paso y se desembarace de las teorías que apuntan eso, a que vamos a intentar que esto se hunda ahora para luego salir. No suelen funcionar, no deben funcionar, y me parece además que la sociedad española
está deseando, está esperando el que se pueda producir un acuerdo, en fin, yo diría un acuerdo por un año, para afrontar el fortalecimiento del sistema sanitario, la situación de las residencias, un plan urgente de reconversión, las medidas principales económicas, al hilo del acuerdo europeo, y las medidas de apoyo social frente a la exclusión y el desempleo. Y durante un año, porque seguramente será un año lo que necesitemos de trabajo duro, intenso, un año donde va a haber gente que va a pasar mal, para sumar todos sus esfuerzos. Luego ya llegará. Yo creo que siendo una crisis de origen nada político, nada social, en todo caso podríamos hablar de una crisis que tiene algo que ver con todos los problemas medioambientales, pues exige que el orden de prioridades de la gente es hoy la salud, la economía y la política, en tercer lugar. Y yo creo que sería bueno que la política fuera al ritmo de lo que la sociedad en estos momentos está reclamando. José Luis, tú en tus años de presidente envejeciste muchísimo, que es algo que le ha pasado a muchos presidentes. Estos días, hablo del presidente porque entiendo que es el que tiene más responsabilidad, ¿eh? Se ve a Pedro Sánchez, que además como ha tenido casos en su familia, se le ve salir a hablar y se le ve depurado. O sea, sí, le ve físicamente tocado. Tú que lo has vivido, ¿qué piensas que pueden estar viviendo el presidente, los ministros que están haciendo leyes de un día para otro y legislando de un día para otro, decretos? No sé, la gente que en general que está en política, pero especialmente el gobierno. Y hago un complemento a la pregunta de Quique. Y los que están dirigiendo desde las comunidades, porque ahora mismo hay mucha gente que piensa que el político de la ideología contraria básicamente es un brujo que se reúne con los otros brujos y se frotan las manos con las cifras que les encanta y las provocan para provocar el caos. Pero de un lado y de otro. Está pasando en todas partes. Esos políticos pueden dormir, es lo que decía Quique. Tú como... Debo decir tres cosas, quiero decir al respecto. Lo primero, que estoy convencido que el presidente del gobierno y todos los ministros están ante esta experiencia con el máximo sentido de la responsabilidad y de la entrega. Y sobre todo estarán pensando como buena parte, la inmensa mayoría de los ciudadanos, en esos momentos en los hospitales, en esos momentos de los médicos. Estoy convencido que la mayor angustia que ha podido tener el presidente del gobierno es ver la necesidad que teníamos de que llegara la protección adecuada, las EPIs famosas, las mascarillas, en un momento que todo se pone, digamos, muy difícil. Y estoy convencido que la angustia, por supuesto, como yo le veo bastante entero, le veo con una serenidad que me produce admiración, lo digo sinceramente. Yo viví los momentos de una crisis, alguna circunstancia difícil y bueno, me afectaba y soy una persona también, en fin, con bastante capacidad de mantener la frialdad. Pero esto que se está viviendo, sí, le veo entero, le veo muy entero y para mí es una señal de tranquilidad muy, muy, muy grande. Por tanto, seguro que el sufrimiento mayor está por lo que está pasando en los hospitales, básicamente ahora ya un poco mejor, afortunadamente, por esas familias que no han podido despedirse. O sea, es que esta crisis, como yo decía antes, es la tormenta perfecta de la maldad, ¿eh? O sea, porque te daña la salud, te lleva vidas, hace que no puedas despedirte de los tuyos y encima te origina una crisis económica salvaje. Es decir, es algo realmente increíble. Y añado, es decir, no sé cuántas titulaciones, cuántas tesis doctorales habrá sobre confinamiento y desconfinamiento o desescalada, pero no hay muchas. Es decir, fíjese que yo repasaría miles de textos oficiales, miles de informes en mi etapa como presidente del gobierno. Nunca estuvo encima de mi mesa ni algo que se aproximara a, en fin, un análisis de un confinamiento de todo un país que hemos hecho. De mantener, sí, muchos informes sobre ataques a infraestructuras críticas, servicios esenciales, eso por supuesto, pero un confinamiento, cerrar un país y cómo abrir un país, oiga, mire, puede haber que haya gente por ahí que se diga muy lista, bueno, normalmente va acompañado, ¿no? Hay gente que normalmente, como no es muy lista, pero se cree lista, no es humilde. Y la verdad verdadera que hemos vivido en estas semanas, meses, es que casi ninguna voz dijo que podía pasar lo que luego pasó, en ningún ámbito. Y por tanto, bueno,
en fin, sigo con mi militancia buenista. No creo que haya ningún político que esté mirando las cifras como un elemento que vaya a condicionar las cifras de muertos. No lo creo. Es verdad que la ansiedad política a veces lleva a ver discursos en los que parece que se están poniendo las personas fallecidas encima de la mesa. Yo creo que tienen que ser conscientes de que todos esos responsables políticos van a tener una condena social y una censura social, porque siempre es desagradable, siempre es horrendo el usar la pérdida de vidas humanas en la confrontación política. Pero cuando estamos ante una situación, insisto, que proviene de un hecho externo, de una enfermedad, de una pandemia, mucho más todavía. Y sí, yo echo de menos, lo único que echo de menos es que los discursos sean menos, de la oposición sobre todo, menos agresivos, que hieran menos, que se puede decir las cosas más críticas. Al revés, es mucho mejor acariciar la inteligencia de la ciudadanía que no acariciar las tripas de la ciudadanía. Y, por cierto, se hace mucha más pedagogía cívica. Es que terminologías como pedagogía cívica no se me ocurre que le pueda decir ningún político en el próximo año y medio. Bueno, José Luis, tengo que contar una anécdota. Hubo una época en este país, hablando de la crispación... ¿Esto es una confesión? Esto es una confesión. Pon música de confesiones, por favor. Hubo una época en este país en la que la crispación iba toda para el Zapatero. Yo nunca te voté, yo nunca he votado al PSOE. Pero llegó un momento en el que generaba una empatía tremenda porque era como, hostias, es que Zapatero tiene culpa de todo. Entonces un día me subí a un taxi y el taxista, buenos días, Zapatero, o sea, era un poco, el país era así, o sea, todo el mundo le daba hostia a Zapatero. Porque Zapatero, porque no sé qué, porque no sé cuánto está igual. Y yo ya, en un rato que todavía no entiendo, le dije, me vas a perdonar, pero Zapatero es mi tío. Y entonces, dijo, ¿cómo? Digo, sí, mira, yo soy sobrino de Zapatero, te pediría por favor que dejaras esto. Entonces, esto es literal. Entonces el taxista se cayó, no volvió a abrir la boca, llegamos a destino, le pagué, bueno, venga, un abrazo, hasta luego. Pero yo era ya a un punto de angustia de decir, joder, este señor todo el mundo le insulta todo el día. Eso como lo vivía, por ejemplo, yo qué sé, tu familia, tus amigos. Claro, ¿cómo se vive mismo, desde dentro? O sea, claro. Un país dándote hostias, pero todo el rato sin parar. Hay que asumir que en democracia quien está en el poder es quien recibe las críticas. Digamos que la democracia es un pacto entre el poder y la ciudadanía, según el cual el poder tiene que confiar en la ciudadanía y la ciudadanía tiene que desconfiar del poder. Me parece que eso funciona. Y luego te diré, lo relativizo también, ¿no? Porque tengo experiencias interesantes y que podría contar muchas anécdotas, pero me ha pasado muchas veces que cuando me he enfrentado a ese taxista, o sea, cuando he coincidido en algún sitio con una persona que era de los militantes anti-Zapatero, pues al principio a lo mejor he notado una mirada brusca, a veces incluso alguna palabra gruesa. O algún comentario zaherido, ¿no? Que me iba a zaherir. Pero enseguida he intentado parar el balón, he intentado hablar, he intentado dialogar, escuchar y a veces he terminado en esos encuentros que he tenido, pues donde me han pedido un selfie. La propia persona. Después de insultarte gravemente. Me pasó en un avión viajando a París de una persona que era afectada por el tema de Afinsa, de los sellos, el fondo y tal, y claro, era crítico porque había perdido sus ahorros, no sé qué, al final, bueno, hablé con él, expliqué, fui amable, por supuesto, como hay que ser con cualquier persona, y más si has sido presidente y te piden una explicación, y al final acabamos haciéndonos una foto. Es decir, oiga, pues mire usted, oye, me ha sorprendido conocerle. Esto me ha pasado más de una vez. Por tanto, bueno, lo que es claro es que el debate público, es decir, no se parece a veces lo que decimos públicamente. Ustedes habrán oído a veces políticos del PP que han dicho de mí las cosas más increíbles y sin embargo en privado son gente conmigo súper amable, súper correcta. Y esto me pasa mucho, sí, claro, incluso en la calle con grupos de gente y tal, pues a veces me ha pasado y procuro cuando a la gente la explicas, ve que lo que habían dicho de ti no es eso. Es decir, es que el diálogo es imbatible, el diálogo.
la capacidad de escuchar. Yo puedo admitir todas las críticas, hombre, los insultos creo que deben estar fuera, entonces desarmas. Y puedo decir que me parecen momentos extraordinariamente positivos para la convivencia cuando soy capaz de, con alguno de mis más militantes adversarios o críticos, o incluso que me hayan denostado, pues puedas decir, yo he estado en eso, en fin, incluso con periodistas o con, en fin, con escritores que me han denostado desde el punto de vista intelectual o cultural, y cuando he podido coincidir con ellos en una charla y bueno, pues con modestia, ¿no? Decir, oye, mira, yo creo que aquí no es así, pienso esto, he leído aquí y tal. Bueno, pues eso siempre se va ayornando, pero creo que será difícil que cambiemos como esa distancia entre el debate público y lo que luego sucede en la convivencia privada. Pasa también, es que somos un país un poco así, ¿no? Pasa también con los excesos que hace la gente en el fútbol o en el bar entre los amigos, y luego ya en casa no es lo mismo, en fin. Claro, pero al final es como lo que hablábamos el otro día. Te iba a llamar tío. Tío, esto es como lo que hablábamos el otro día. No sé si esto es un delito, llamarle tío a un colega, a un... Ahora, en estado de alarma creo que se puede a los expresidentes. Se puede, ¿no? Te puedes dirigir como tío. Tío, el otro día hablábamos de Sálvame y decíamos, pues es una representación, es un teatro. Están jugando a la comedia, a hacerlo todo muy grande. Pero hay mucha gente en su casa que se lo cree. Entonces esto es lo mismo que en política. Que ¿por qué nos dejáis sin la parte privada? ¿Por qué los políticos no nos dejan ver que se llevan bien? Y siempre de cara al público solo vemos lo más agresivo, lo más crispado. En efecto, tú lo has dicho muy bien, porque la política, como todas las actividades, y la política sobre todo, que tiene una proyección pública, igual que la vuestra. Vamos, es decir, yo soy admirador vuestro y sé perfectamente cuándo estáis representando y cuándo perdéis un poco el punto de representación y pasáis a lo que es una... A ver si ¿Es Mariano? A ver si es Ratzinger. Y por tanto, eso se nota. Y claro, pues yo siempre digo que en la política ahí, incluso a veces lo he podido cuantificar, ¿no? Un 40, un 50% de actitud representativa. Pero no creo que deba ser entendido como algo peyorativo, porque, en fin, todos y todas las actividades, la culminación de eso es el teatro, por supuesto, y es una actividad tan noble y que tanto admiramos, pues tiene una parte de representación. Claro que haces un papel de representación y luego pues también te sale como eres más auténticamente, ¿no? ¿Y no se podría poner en el Congreso, al igual que en los conciertos en televisión ponen voz real o canto en directo, ponen como un título, en el Congreso poner dramatización? O sea, como anunciarlo abajo, dramatización. Y se empiezan a insultar y todo el mundo es parte del circo. Vamos a hablar claro. Siempre vivimos en ese debate de decir, bueno, sí, pues a veces es muy duro, muy agresivo. Por supuesto, yo creo que todo es permisible menos los insultos y esas descalificaciones a hominem que a veces se hace, que son tremendas, ¿no? Pero seamos honestos entre nosotros, ¿no? Es decir, si en la contienda política, pasa como en los partidos de fútbol, si en la contienda política no hay una cierta confrontación, el partido es amistoso y el público no suele acudir a los amistosos. Yeah. Esto siempre cuando uno planteaba, seamos sinceros, ¿no? Seamos sinceros. Cuando yo hacía los debates y preparaba los debates, podéis imaginar, asesores, amigos, claro, es verdad que, claro, si tú vas a un debate y el contrincante te empieza a atacar y atacar y atacar y tú no contraatacas, lo que va a aparecer, sin duda alguna, es que has perdido el debate y que te ha vapuleado. Esto es muy difícil de encontrar ese punto para ser honestos intelectualmente y en la verdad, ¿no? O sea, y si tú estás en un debate, en fin, entre colegas vuestros, que si hubiera uno, pues os haríais lo mismo, intentaríais replicar para defenderos, porque si, claro, si solo dices, bueno, si te dan, y tú pones cara de bueno simplemente y no contestas, tu afición se va a desmoralizar y la afición del adversario se va a crecer. Y por tanto, o sea, como todo en la vida, la vida al final está en los matices, está en la letra pequeña. Se trata eso, de saber que la política tiene una parte inevitablemente de confrontación, porque es lucha por el poder,
Y además es así desde los orígenes. Yo siempre ahora, cuando hubo este movimiento en el mapa de partidos y hablaban de la nueva política, digo, no hay nueva política, no hay ni nueva ni vieja política. La política es siempre la confrontación, la disputa del poder, legítimo, por supuesto, y tiene unas reglas, como la arquitectura. Cambian los estilos, hay el estilo gótico, plateresco, modernista, pero al final los fundamentos de la arquitectura son los mismos. Y por tanto es difícil encontrar ese punto donde, claro, en el debate es así. Y es una reflexión que cuando hago a la gente, los actos estos que los expresidentes hacemos, la gente siempre lo piensa y digo, pues es verdad. Si yo que soy de derechas, si mi líder de derechas llega a un debate y cada vez que le dé el de izquierdas no dice nada, pues claro, yo me sentiré perdedor. O sea que ahí está el límite. Claro, ahora entiendo el gesto de Rivera haciendo... ¡Venga! Claro, se lo tomó muy en serio la competición. Pero yo creo que Rivera es de los experimentos menos constructivos y menos atractivos que ha habido en la política española en los últimos 30 años. Esa es mi opinión, ¿no? Oye, tenemos que acabar porque la entrevista duraba 20 minutos y vamos por 40. Pero yo estaría 2 días batiendo récords. Hay 2 cosas que tenemos que saber seguro. Una, todos los expresidentes de España, si los como realmente sois 3, ¿no? Los que habéis sido presidentes con mucho peso, se han ido convirtiendo en gente más de derechas. Y tú estás ahí a tope metiéndote jaleos en Venezuela, que supongo que te reportarán muchas alegrías y muy poco jaleo. ¿Tú te notas más de derechas desde que has dejado de ser presidente o te estás yendo a...? Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué os inyectan? No, para nada, yo no me noto más de derechas en absoluto. Pero vamos, creo que eso es bastante evidente al revés. Por eso. Afianzando, no tanto en mis posiciones de izquierda o derecha, he ido afianzando lo que son profundas convicciones. Por ejemplo, la defensa de la paz. Es decir, cada vez que he tenido que vivir directa o indirectamente, tanto como presidente como expresidente, algún conflicto bélico, algún conflicto armado, me produce un tremendo dolor y horror, porque la mayoría de ellos podrían ser evitados. Se pierden cientos de miles de vidas humanas que luego nadie se acuerda y que han sido completamente inútiles. Por ejemplo, estoy muy implicado, ya tenía una sensibilidad, pero ahora estoy muy implicado en mi etapa como presidente, en varios patronatos, fundaciones de personas con discapacidad. Creo que las sociedades más dignas son aquellas que hacen el mayor esfuerzo de solidaridad por las personas que más difícil lo tienen. Y eso ha representado para mí una satisfacción enorme poder estar trabajando en ese campo y desde luego en el panorama internacional, pues si soy algo, soy un militante anti-Trump. Me parece, creo que necesitamos 2 vacunas. La vacuna contra el coronavirus, que llegue cuanto antes, y una segunda vacuna para el mundo fundamental, y es que Trump pierda las elecciones en noviembre. Es tan importante una cosa como la otra. Y en fin, lo que sí he podido, no sé si eso es hacerme algo más de izquierdas, pero sí he podido comprobar en mi etapa como presidente, es que, sobre todo a nivel internacional, fíjese, más que a nivel de España, hay un tremendo juego de intereses geopolíticos, geoeconómicos, a veces que trascienden que rompen lo que debían ser los mínimos parámetros de respeto, sobre todo por las condiciones sociales y de vida que ha de tener la gente. Para mí la experiencia de Venezuela, en ese sentido, ha sido muy, muy impactante, en tanto en cuanto como, digo Venezuela, como puede haber otro país y otra tendencia en esa dirección, cómo se puede estar dispuesto a hacer lo que sea, por incluso el sacrificio de las posibilidades de una vida mínimamente digna de la gente, por quedarse con un país, por intentar quedarse con un país, que nunca he creído que la obsesión contra el gobierno de Maduro o el chavismo, con todos sus efectos, que los tiene muchos, sea obviamente por los derechos humanos en Venezuela. Eso a estas alturas ya no me lo creo. O
sea, lo digo con toda sinceridad. Y por tanto, bueno, estoy ahí muy, muy implicado en Latinoamérica, porque me parece que es un continente que nos desgarra. O sea, el continente de más desigualdades, las élites políticas y económicas, las élites económicas no han entendido que no puede haber el futuro de convivencia, de orden, de seguridad, de paz, si permiten que haya una pobreza tan lacerante y una riqueza a la vez tan exultante. Y cuando conozco más a fondo muchas de estas situaciones, pues evidentemente, por un lado, me pongo una afirmación de convicciones muy profundas en torno a lo que deben ser las reglas de juego en el ámbito internacional y las desigualdades. Y por otro, pues, en fin, me supone también una visión algo más positiva de mi país en muchas cosas. Bueno, la última ya, porque es que ya esto se nos va de madre de hora. Aquí vino Yolanda Díaz y pum, después ministra de Trabajo. Vino Pablo Iglesias, al poco, pum, vicepresidente. Vino el hermano de Garzón y bueno, ahora es el hermano de... Claro. La gente que viene aquí normalmente nosotros la solemos colocar en buenos puestos. Claro, el tuyo tú ya fuiste presidente. ¿Qué te pides? ¿Qué quieres ser? Claro. ¿Qué hacemos por ti? ¿Quieres ser rey, papa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo último sería eso. Hombre, pues no me importaría compartir como periodista el programa con vosotros. Pues ¿en serio? Te damos una colaboración, pues vamos, vienes cuando quieras, ¿eh? Vamos. De vez en cuando, una cosa breve, pero, en fin, una ventana inteligente, una ventana amable, es algo que siempre se agradece. Y, por tanto, bueno, eso es mi... En fin, ¿Le podemos llamar a la sección La Voz de ZP? Sí, claro, por supuesto. Qué guay. Buenismo ZP. Pues, Buenismo ZP es el programa de hoy, ya se va a titular así. Acuérdate, nos tienes que contactar con el Papa. El Papa. Por supuesto. Y con Mariano, que esta es otra cosa que te pido yo que me he sacado del bolsillo. Sí. Porque nos encantaría que viniese Rajoy. ¿Tú tienes un WhatsApp? O sea, ¿le escribes mensajes de vez en cuando? Yo me comunico con él, no muy habitualmente, pero me comunico con él. Ahora ya, como está fuera pues está más tranquilo. Pero sí, se lo puedo decir, por supuesto. Bueno, José Luis. Al escribir le dijiste, ¿qué tal tiempo hace por ahí afuera? Claro. ¿Qué tal el paseo de hoy? No te metas con Mariano, que si no luego no viene. Bueno, me sorprendió en parte, pero sí. Pero en parte no. Sí, en parte no, pero debo decir que con el tiempo intento trasladar también un principio, y es que no juzgues a los demás y no presumas de nada. Correcto. No sé. Hasta ahí. Venga, vámonos. Se siente muy tranquilo, no juzgando a nadie y no presumiendo de nada. Eso termino como empecé. He procurado y he tenido la suerte de tener una buena relación con la vida, y eso es lo que cultivo. Una buena relación con la vida, pues eso es. Si estás juzgando y criticando a los demás, lo pasas mal, ¿no? Porque solo estás buscando defectos. Y si te estás ensalzando a ti mismo, te estás confundiendo. Mira, te diré una cosa para despedir ya. Tengo aquí a mi gata y ha estado ronroneando toda la entrevista. No sé si lo oíais, pero se colaba el sonido. No se oía, ¿no? Así acabamos. Oye, con venga. gatitos. Gatitos y zapatero. Oye, mil gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Venga, ánimo. ¿Habéis visto el filtro tan maravilloso que han hecho en Instagram que es para cantar el Toxic con la cara en el videoclip de Britney? Sí, yo lo he visto y parece, se lo voy a enseñar a Quique, porque parece directamente Otto con 30 años. O sea, es que a mí ayer me preguntaron que se habían creído que era Pedro Sánchez, y de repente lo volví a ver y... O sea, es pero o Pedro hace Sánchez... todo el videoclip, O sea, que hace todo el videoclip entero. Pero es que, ¿no ves que es Otto? Otto va a ser... O sea, enséñale esto a Otto y dile, así vas a ser de mayor. Otto Hombre, vestido hicieron una... Creo que era en el Snapchat. Había un filtro que te ponía nombre, aparte de que yo era el Jonathan. En plan, es que no sé por qué tengo percha de persona con antecedentes. Es que era exactamente... O sea, es que sí que era mi hijo con 30 años. O sea, es que eran clavados. Bueno, empieza Nanismo Nani, acaba Buenismo Deluxe. Esto es Nanismo Deluxe también. A ver,
Nanismo limón. Hoy no traigo vídeo. Porque hoy no traes vídeo. No traigo vídeo. Voy a hacer una sección normal y corriente. Vamos, normal y corriente. Que tío, igualmente digo una cosa. ¿No os pasa? O sea, claro, ahora me pasa que quiero hacer una sección y abrir un debate y como que con el día, sin cerveza y tal, como que ya esta es mi nueva normalidad y ahora también me resulta un poco raro ponerme a sacar este tema ahora, pero bueno. Venga. ¿No os pasa esto? No, ¿El qué? Que no, pero bueno, ¿El qué exactamente? ¿El qué exactamente? Que de día no se inspira, que de día ella no se inspira para sacar temas. No, pero no es que no me inspire, como hablamos todos los días por la noche en el buenismo diario, gastas todo. De noche con una cerveza y no sé qué, ahora como que me falta atrezo, ¿sabes? Bueno, es como que llegas al diario, empiezas a tirar billetes y al final no tienes nada de sí, claro. No, si no es por eso, es por el momento. Bueno, da igual. Bueno. A ver, el otro día que estuvimos hablando de las escalas de entretenimiento y todo esto. ¿Qué día? ¿Qué día de todos? Lunes creo que fue. Creo que fue el lunes, ¿no? Cuando hicimos el buenismo, sí. Sálvame. Vale. Y entonces acabamos el programa que dijisteis, a ver, también te puede gustar algo, que además se lo he leído también a mucha gente por ahí, te puede gustar algo que no tenga prestigio, ¿qué más da? ¿No? Entonces yo me fui con este run. En plan, te puede gustar algo que no tenga prestigio, ¿qué más te da? Y además yo empecé a pensar, joder, es verdad, si a mí hay cosas que no tienen prestigio y me dan igual, porque hay otras que sí. Entonces yo me estaba duchando, que es lo que os conté el otro día, empecé mis conversaciones con Platón, o sea, conmigo misma. Y gritaste, ¡Nacho, la grabadora! No, estaba primero conversando, eso llegó más adelante. Y ya fue como, vamos a ver, ¿por qué Tony Soprano cerrando movidas mafiosas en un puticlub merece más reconocimiento que Samantha Jones chupándosela a toda la persona que entra por su despacho? O sea, ¿por qué en las listas de series aparece Los Soprano y no aparece Sexo en Nueva York? ¿O por qué el Pollo Pepe no tiene un Pulitzer? O sea, pero esto lo pensaba completamente en serio. Ojo que en las listas de series aparece Girls. Te lo digo porque ya, pero no me vale. Lo metas todo en una justa medida. No me vale, porque Girls primero ya es de ahora, claro, ahora también este año también ya ha ganado Fleabag, el cuento de la criada y tal. Pero si tú hablas de la edad de las series de oro, todo el mundo pasa de Sexo en Nueva York, porque en aquel momento... Dejadme ir por partes. Vale. Que si no me lío. O sea, podemos reducir esto a vas a justificar tus gustos, ¿no? No voy a justificar mi gusto. Vale. Vale. Entonces empecé a pensar que por qué pasaban este tipo de cosas y lo del prestigio y tal. Entonces ahí fue cuando le dije, Nacho, trae la grabadora. O sea, digo que ya lo tengo. El prestigio lo otorga el público, pero no todos los públicos. Tú solamente consigues ser socialmente relevante si te aplauden los hombres. Si te aplauden estando vestida, claro, o siendo fea, que es como lo complicado. Si no, no. Y claro, esto sí es importante, porque esto tiene unas consecuencias en la sociedad y en la cultura que consumimos. Si quienes deciden qué cultura se va a producir piensan que las mujeres no dan prestigio, alguien como Basile, que solo quiere barcos y dinero, de puta madre. Pero el resto de la gente que sí que busca tener nombre, ¿qué es lo que pasa? Pues que a las mujeres no se las produce tanto, que no estamos representadas en la cultura. O sea, que realmente sí que es importante que las cosas que le gustan de manera masiva a las mujeres tengan un reconocimiento. Y esto, tío, o sea, es que ahora ¿sabes? Se me hace rarísimo, te lo juro, no estar en el puto estudio haciendo esto, que por eso hacía yo los vídeos, que me parece que estoy hablándole a un ordenador y me voy. Y quería poner un ejemplo, de hecho, porque claro, me he puesto también a pensar en cosas que a mí me han pasado. Cuando las mujeres quieren entrar en el mainstream, claro, si esto es así, lo masculino siempre es lo neutro y lo femenino sigue siendo lo otro. Y cuando las mujeres queremos entrar en el mainstream, nos obligan de alguna manera, ya te digo que esto puede ser que en ficción en los 2 últimos años haya cambiado, pero solo en ficción. Girls lleva desde 2011, ¿eh? Acabo de decir en ficción. Pero 2011, ¿eh? Pero es una. Igual pero que es lo una, era. Claro, claro, pero que... desde mi punto de vista, la calidad de Girls no es la calidad de Sexo en Nueva York. O sea, no, claro, quiero decir es muchísimo peor. Claro. Muchísimo peor Sexo en Nueva York. No, tío, muchísimo peor. Bueno, pero claro, es que entonces entramos en da igual, tío, ese es otro debate. Ese es un debate sobre gustos. Y yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de por qué es importante que las cosas que nos gustan a las mujeres tengan prestigio. Que es por esto. Y cuando tú quieres entrar en el mainstream, te obligan a renunciar a tu punto de vista.
porque ven muy importante que tengas que gustarles a los hombres, porque es quien te da el prestigio. Y aquí es donde yo quiero poner el ejemplo. Yo estaba trabajando en un programa, que no diré cuál, estaba trabajando en un programa e hicimos una pieza sobre masturbación. Entonces, como la escribí yo, que soy una mujer, pues evidentemente la pieza la escribí sobre pues tocarme el clítoris. Era porque... Evidente, claro. Que no sé, como la escribo yo, pues la escribo yo. Bueno, pues llamaron los jefes para decir que si no podíamos hacer una pieza de masturbación neutra. Y era como, ¿eso qué es? ¿Les pajes? ¿Les ¿Cómo? dedes? Como compañeras. Y era como, ¿qué es lo que estás pidiendo? Que metamos chistes de pajas. Eso es lo que nos está diciendo. Digo, porque yo masturbación neutra solo podría pensar que es masturbación anal, que es lo único que tenemos. Claro, que es la Suiza de ambos, sí. Pero si no, digo, ¿qué estás pidiendo? Eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te da miedo? Que esta pieza no guste a quién. A los hombres. Porque nadie llamaría a alguien que ha hecho una pieza sobre masturbación de pajas para decirle, ¿tú no crees que un chiste de un dedillo podrías colar por ahí? Entonces, sí que es importante y sí que es relevante pedir, por favor, que las cosas que nos gustan de manera general a las mujeres también tengan prestigio. Y entonces, ya para acabar, a todos los señores de izquierdas intelectuales, en los que no os meto porque a vosotros os quiero mucho y no os considero machirulos, por si... A mí me puedes sacar incluso de intelectuales, que es una palabra que desgraciadamente... No, es que tiene que ir junto. Los de izquierdas intelectuales, que son a los que yo no... Pero es que a mí el término intelectual lo han degradado tanto que se lo queden ellos. Por eso, es que no los puedo soportar. Que ahora están todos alabando a Jorge Javier, les he escrito un poema. Venga. La que están alabando a Jorge Javier y ahora de repente descubren el... Una musiquita, que te metan una musiquita de... Ya, tío, es que lo pensé, digo, ¿cómo meto una música aquí en casa? Bueno, no que te la tiren. Te la montan después. Te la montan ahí, venga. Voy para allá. Venga. ¿Cómo es posible, caballero, que Fleabag le dé pereza, Sex and the City hastío y Big Little Lies dolor de cabeza? Qué difícil son las señoras, ¿dónde está el manual de instrucciones? Lo tienes a tu alcance, querido, en sus películas, libros y canciones. El drama es que partes y repartes el pastel del prestigio, que la historia que será contada la decides con tu juicio y solo escuchas si estoy buena o te parezco un prodigio. Por eso necesitamos que atiendas sin la escopeta cargada, que nos tiendas la mano y que tu columna sobre el sálvame te la metas por el ano. Ya está. Os habéis quedado sin palabras. Me ha encantado el final, es que el final es muy redondo. Sí. Siempre tiene que haber un juego de palabras contundente. No, te la metas por el ano. Es que está toda la intelectualidad ahora, todos estos señores haciendo columnas políticas sobre el Sálvame, que cada vez que veo una me dan ganas de tirar el móvil, ¿sabes? O sea, es como de iros a la mierda ya, gracias. Oye, pues ya estaría, ¿eh? Ya estaría. Se ha quedado bien el programa, ¿eh? Hemos empezado Zapatero y hemos acabado con una rima. Pedazo de entrevista le hemos hecho, ¿eh? Sí. Ha estado brillante. Fíjate, hemos pasado Zapatero y luego acaba el programa con una rima con ano. Y esto es buenísimo, ¿eh? Hasta aquí. Sí, hay de todo. Volvamos el lunes con Buenismo Diario. O Buenismo Limón, como le queráis llamar. Hasta el lunes. Pues adiós. Chao.